rearme de la FARC. Ayer, este fin de semana, asesinaron a una candidata a alcaldesa en el área fronteriza con Panamá. ¿Y qué implicaciones va a tener eso? Pues es una de las guerrillas más antiguas, más metida en negocios criminales, más sanguinaria y que ha tenido secuestrado por más de 60 años a la República de Colombia y gran parte del Darién durante muchos años. Con nosotros el internacionalista Carlos Salazar Medina, y esto, implicaciones que va a tener ese rearme de la FARC hacia Panamá, primero en un momento también en el que Colombia económicamente no pasa por su mejor momento. Bueno, buenos días y gracias por la invitación, Fernando. Vamos primero a ver un poquito qué es Colombia. Claro. Colombia, en este momento, de no haber tenido ese grave problema de la guerra civil, sí, porque eso ha sido una guerra civil, aunque aquí en una cumbre el presidente que representó se molestó por eso, porque dijeron que era una guerra civil. Colombia fuera un país súper desarrollado. Estamos hablando de un país de gente laboriosa, brillante y que cuenta con una cantidad de recursos y que han logrado adquirir un nivel de desarrollo. Colombia te produce lo que tú quieras. Sí, pero es un país que no hay que olvidar que tiene esa tradición de violencia histórica muy cimentada desde antes. Muy bien descrita en 100 años de soledad. Pero a pesar de todo, ¿verdad? Han logrado cierto nivel de desarrollo al punto que producen lo que tú necesites para... No son autárquicos, pero creo que el más cerca de todos. Sí, en América de ser autárquico habría sido Colombia. Sin embargo, cuando nace la guerrilla, que todos sabemos, nace por un fundamento ideológico. Había un problema de tenencia de tierra, sí, histórico, que es lo que están mencionando de las guerras. Había una incisión del Partido Liberal. Originalmente, sí, Tiro Fijo era miembro del Partido Liberal. Por supuesto. Y la tenencia de tierras luego se suma a un concepto nuevo que era el narcotráfico. Eso es una combinación muy explosiva. Con el tiempo, la guerrilla descubre que el narcotráfico es un excelente negocio. Y perdió por completo el fundamento ideológico. Ya aquí no se trataba de hacer una revolución tipo Cuba, aunque hayan empezado con ese fundamento. Ya aquí se trataba de hacer billete. Y el billete llovía del cielo con el narcotráfico. Eso le creó a Colombia un derramamiento de sangre. El narcotráfico, el secuestro, es decir, logra una organización criminal, por supuesto, en todo el sentido de la palabra. Así es. Entonces, y lo cual es inhumano por la cantidad de víctimas inocentes y sobre todo, en mi opinión, el secuestro de personas inocentes también. Después de eso, hay un concepto nuevo, un grupo nuevo que son los paramilitares. Y aquí tenemos que ver cómo nace esto. La guerrilla mata al papá de Álvaro Uribe. Entonces, ya venía creciendo fermentando esto de los paramilitares. Pero ¿qué pasa? El ejército colombiano es el que pone más bajas, más sangre en esta guerra contra la guerrilla de la FARC por un lado y del ELN por el otro. Pasado por esto, Uribe llega a la presidencia como la única esperanza de los colombianos para poder derrotar esa guerrilla. Una mano dura. Y la llevó, la arrinconó, casi la extingue. Bueno, es que tuvieron que irse a Ecuador. Y bueno, que fueron las FARC las que pidieron una negociación. Tanto así, la confianza en Uribe, que le permiten lo que no existía en Colombia, la reelección. Se reelige y después de 8 años de gobierno, cuando se va, quiere dejar un delfín, que es su ministro estrella, Juan Manuel Santos. El presidente Santos se suponía que iba a ser algo como un títere de Uribe, pero no lo fue. Cambió de rumbo completamente. En lugar de seguir con la mano dura, optó por una negociación de paz. Esto no le gustó a Uribe ni a los uribistas. Y Colombia está dividida en dos, en los uribistas y en los anti-uribistas. Eso es fundamental. Entonces, Juan Manuel Santos lleva las negociaciones, se hacen en Cuba, todo lo demás. Le dan un estatus a los guerrilleros de seguridad, tanto política como económica. Pero hay grupos dentro de la guerrilla que se resisten a dejar el negocio. Esos son los grupos que ahora se han levantado, porque el negocio es muy productivo. Sí. Entonces, dentro de
secuencia para la consecución de la paz, el señor Santos sale de la presidencia, entra el señor Duque, apoyado Por Uribe. por la extrema derecha, por un señor Sarmiento Angulo, a quien los propios colombianos le dicen el dueño de Colombia, fíjese usted, quien es el que pone prácticamente a Duque con su campaña en la presidencia. Y Duque tiene dos caminos: o regresa a la mano dura de Uribe para enfrentar a ese grupito, pues es un grupito Sí, es que son 3.000 personas que tienen de la secuestradas. FARC, no es la FARC, no es la FARC, o sencillamente fortalece el proceso de paz con la FARC como cuerpo entero y trata de llevarlo adelante simultáneamente para conseguir la paz que tanto anhelan los colombianos y necesitan para ser ese país súper desarrollado que deberían ser hoy en día, por todo lo que hemos explicado. Pero, es decir, si vemos, esta guerrilla se va a mover dentro de de la región selvática, frontera con Panamá. Sí, por supuesto, pero hay un componente más. Es que esta es la parte de Panamá. Está la parte de Venezuela. Entonces, ahora este grupito se alía con el ELN. ¿Y actúan desde dónde? No desde Panamá, desde Venezuela. Es allá donde están. Y desde allá se mueven con toda libertad hacia territorio colombiano. La parte con Panamá yo creo que es la más protegida de todas. Y ya se ha hecho un trabajo. Se ha hecho un trabajo y a pesar de que es tan vulnerable por el hecho de que una región selvática tú no la puedes controlar al 100%, no puedes controlar los flujos migratorios, no puedes controlar nada. Pero ¿usted cree que esto provoque mayor flujo de drogas por la selva del Darién? Es que en la medida que vuelve esa inseguridad que hubo en Darién durante un montón de años, bueno, que llegaron miembros de estas fuerzas irregulares colombianas a secuestrar ganaderos en Chepo. adentro de Panamá, así es. Hasta Chepo. Provincia de Panamá. Sí, sí. Mira, en la medida que se fortalezca ese grupito, si es que se llega a fortalecer, de esa alianza, Sí. disidentes de la FARC más ELN. ELN, se va a dar ese aumento de flujo de narcotráfico por Panamá. En la medida en que esa alianza se fortalezca, es decir, en la medida en que Duque permita que eso ocurra, ellos van a afectar claramente a sus vecinos, menos a Venezuela, porque desde Venezuela es donde se están movilizando, es donde tienen todo el espacio, es donde nadie se mete con ellos, es donde se apertrechan, es donde se abastecen y es donde pareciera estar el gusanillo que como respuesta a la unidad continental que surgió desde el Grupo de Lima y todas las voces que hay en el continente por el estado en que se encuentra Venezuela, Sí. es una forma también de contrarrestar y decir nosotros no somos los únicos que estamos en un grave conflicto. Colombia también tiene un grave conflicto y si se lo pueden pasar un poquito para Panamá y se lo pueden pasar otro poquito para Ecuador, pues entonces el triunfo de esa línea va a ir en aumento. Yo tengo esperanzas que los colombianos que ya han vivido, vamos, más de 60 años, una Bueno, lucha. y una tradición de 200 años. Es decir, Sí, Colombia es Colombia, ha tenido esos caudillos tirando balas en algún lado del país. Así nació, a sangre y fuego, como dice Piero, a machetazo. Pero yo tengo la esperanza que esto se pueda, porque no hay otro camino que la negociación. Sin embargo, no pueden descuidar los frentes de batalla, porque si les dejan que crezca, ya repito, es un grupito disidente de la FARC, si les dejan que coja cuerpo, si esa alianza con el ELN coge fuerza y si desde afuera les dan apoyo, entonces vamos a tener una situación bastante conflictiva y compleja que en efecto nos va a afectar a todos. Ojalá que logren concretar la mejor misión de Duque que puede tener como estadista para llegar a ser un estadista, Sí, es que llega a ser es un estadista. concretar ese proceso de paz iniciado por Santos y llevarlo a feliz término. La mayor Pero parte lo que se ha criticado es que este proceso de paz al final ha sido una especie de chantaje. Chantaje en el cual uno le dieron impunidad, senaduría sin votos, tierra y un montón de A cosas pesar de a eso, estos fascinerosos a pesar que de eso, ahora Pero mira, a pesar de eso,
Hubo un grupo que no estaba conforme con eso. Que le iba demasiado bien para ir a Sí, recoger o sea, las- el negocio del narcotráfico es mucho mejor que todo. Fíjate, en negociación, y sobre todo cuando tú estás negociando la paz, a veces hay que ceder. Sí, pero lo que todo el mundo dice es, Mira y que es la crítica por lo cual ganó el no, que no olvidemos la primera vez ganó el no. Así que es. la primera vez ganó el no y tuvo que ser a través del Senado que se pasó Así este es, referendum. así es. Sí, Es el dolor que tenía la gente votó por el dolor, claro. pero no porque no quisieran la paz. No, que es muy estúpido no creer la paz, pero lo que te quiero decir, Carlos, es que, es decir, uno lo que no quiere es que estos tipos, que han sido, realmente ellos no han tenido ninguna pizca de ideología en los últimos 20 años, sino que eso ha sido una organización criminal, pues con todas las de la ley, con la pesca milagrosa, con los paseos millonarios, con eso de ponerle collares, bombas a la gente y volarlas en medio de un pueblo, tirar un tanque de gas lleno de tuercas al medio de una iglesia. Es decir, cosas como esas no es de personas normales. Es que la alianza de la FARC con el narcotráfico fue letal. Sí. Fue letal para Colombia. Entonces, por lo letal que era esa alianza, había que encontrar un camino hacia la paz. Y yo soy un convencido que en el camino hacia la paz, tú a veces tienes que ceder cosas que no quisieras ceder y que te duelen en el alma tener que cederlas. Pero lograste el camino de la paz. Hay una foto con el mismo que se declaró disidente hace poco, Iván Márquez. Márquez, con un pariente de las víctimas, donde dice, las víctimas perdonamos. Es que si no se llega al punto ese, no puede haber paz. Sí. Porque las vendetas van, yo te mato hoy a ti, mañana tu hijo me mata a mí, y así nos vamos 200 años en eso, matando unos a los Hatfield y los McCoy, y otros. Aquí en nuestra provincia hay casos muy conocidos. Pérez Gutiérrez Sí, en la villa. y otros más. Otros más. Entonces, tú tienes que sacrificar algo. Para conseguir la paz requiere de sacrificio. Siempre pones el ejemplo de Sir Winston Churchill. Él tenía dos caminos. O se aliaba con el monstruo Sí, o lo combatía. o se sacrificaba. Y él dijo, vamos a sacrificarnos. ¿Por qué? Porque no nos vamos a aliar con el monstruo. Acá pareciera al revés. Como que Santos se alió con el monstruo. No, Santos sacrificó para que el monstruo desapareciera. Pero quedó un pedazo del monstruo que es el que está tratando de revivir esa dramática historia, esa lucha fratricida que no debe existir para que Colombia pueda llegar a ser lo que merece ser. Lo que merece ser. Así es. Así no hay duda. Carlos Salazar Medina, internacionalista.